Informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Feliz Año Nuevo 2017 con una gran esperanza desde el corazón hacia afuera. Ahora, nuestro mayor recurso es lo que hay dentro de cada uno de nosotros, porque vemos que el contexto global, económico y político es atroz, es tremendo, pero ahí no está la fuente de la vida. La fuente de la vida está en el corazón de cada persona y es responsabilidad de cada persona sacar lo mejor de sí mismo, compartirlo en su familia, en su entorno, entre vecinos, en alguna participación de justicia social para el bien de muchos otros que no tienen quien les ayude y por supuesto también involucrándonos en la medida de lo posible en los temas políticos y económicos a nivel macro, sea en su estado, sea en la nación, sea en el mundo entero, para que podamos contribuir, pero desde lo que sale del corazón, a conciencia de verdad. Vamos a intentar hacer un análisis de lo que está pasando en México desde el gasolinazo, una mala sorpresa para los mexicanos al inicio de este 2017, con unos efectos tremendos, porque es oportunidad para que aparezcan pues los descontentos múltiples que hay en la República Mexicana. Está con nosotros Marcos Marín Amezcua, él es analista político e historiador. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal? Qué gusto de estar con ustedes. Muy amable, gracias. Bienvenido. Gracias. Pues a ver, ¿cómo ves? Hemos visto con mucho interés y pasión, ¿no?, analítica, la respuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana a la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto junto con la Comisión de Productividad, que firmaron un acuerdo. Lo firmó el Consejo Coordinador Empresarial, pero no lo firmó Coparmex, y Coparmex en cambio da otra propuesta. Esto habla de algo muy interesante que puede llegar a suceder, porque se ponen estos patrones, ¿no?, de empresarios, se ponen del lado del pueblo, de la ciudadanía. Efectivamente, estamos viendo un contexto muy complicado donde, lo decías muy bien al principio, de una forma sorpresiva, se anuncia un gasolinazo que, si bien está previsto desde la reforma energética, porque sí deriva de la reforma energética. Pero tenía que suceder hasta el 2018. Es correcto, y de repente, sin ninguna explicación científica, ya no digamos académica o económica, se dice a partir del 2017. Se adelanta un año. Se adelanta un año sin mayor razón para ello. Como no sea recaudatoria, ¿verdad?, que es la que invariablemente se niega, se dice esto no es para recabar más, pero pues termina siendo para recabar más, a falta de otros dineros que ya no están ingresando al país. Y por la otra, ¿verdad?, el hecho de decir, de empezarse a aventar la pelota, ¿no? Es decir, la culpa es de gobiernos pasados, la culpa es del Congreso que aprobó la medida en un transitorio que nadie leyó y por lo tanto, como se levanta el dedo sin saber lo que se aprueba ni mucho menos, ahí quedó. Resulta que estamos viendo una sociedad crispada, pero con dos variables muy interesantes. La primera, que no ha habido la convocatoria del Ejecutivo tan eficaz como para lograr que todo mundo firme el acuerdo que él propone. Eso habla de una ruptura de liderazgo, de una falta de liderazgo. Y por la otra, una sociedad que desde el 1 de enero, un día que uno hubiera pensado la gente está durmiendo la mona, como se dice vulgarmente, la gente ha salido a las calles a protestar muy consciente de lo que se nos venía encima. Esto nos da un panorama muy interesante de participación social y de reclamo empresarial que no tiene precedente inmediato. No tiene precedente inmediato, ni siquiera se compara con el levantamiento indígena zapatista del 94. Es correcto. Ni siquiera, bueno, tal vez se asemeja al 68. A ver, trata de comparar con otros levantamientos, manifestaciones sociales de esta magnitud en la historia de México. Yo creo que tiene características muy particulares porque que poco a poco se diluye el discurso de que solo afecta a quienes tienen vehículo, porque finalmente toda la economía se mueve con gasolina. Por lo tanto, el argumento burdo de esto era un subsidio que solo favorece a unos cuantos se cae y termina involucrando a toda la sociedad, porque tengas o no auto, manejes o no manejes, a todos nos va a pegar por el alza de precios, por todo aquello que se viene encima y que ya empezamos a detectar, de forma tal que es difícil encontrar un precedente de participación, de respuesta social, y además viene a desmentir algo que siempre se dice: los mexicanos son muy dejados y no hacen nada. No, esta vez la gente está muy movilizada, está muy descontenta, porque efectivamente también han aflorado otra clase de
de elementos, otra clase de razones para estar descontento. Se suman cosas no resueltas. Así es. Por ejemplo, los 43 de Ayotzinapa. Efectivamente, o un tema que tenga que ver con productividad, o que tenga que ver con el salario que no alcanza, o con... la seguridad. O la seguridad, o la percepción de autoridades frívolas que de repente están en todo menos en lo que deben. De forma los tal hurtos de parte de los gobernadores, la corrupción. Es correcto. Entonces la ciudadanía tiene una lista legítima, no gratuita, de quejas que se suman y polarizan mucho más. Algo que quizá podría quedar en lo económico, pero que termina golpeando a todos los elementos de la sociedad. ¿Te acuerdas del Barzón que se quejaba hace algunos años? ¿No? Así es, y que todavía andan por ahí, de repente se lanzan manifiestos y claro, siguen porque peleando son su cosas parte. no resueltas en decenas de años. Y llevamos 20 años con el Barzón, con lo cual quiere decir que el tema, como tantos, ahí están, y no ha habido la capacidad para darles cauce y finalmente darles una respuesta. ¿Qué relación tendría este momento? Si es creado acaso, también te pregunto, porque hemos visto que las cortinas de humo en México son, pero ya, se nos dan. Bueno, llamaron a gente del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, lo llaman estadista, ¿no? Exactamente. ¿Qué es un estadista? Un estadista tiene 3 características. Es una persona que primero sabe por qué está en el puesto. Segunda, tiene una visión de país. Y tercera, sabe hacia dónde conducirnos. Es un estratega. Es un estratega. Y bueno, siendo estratega, vimos historias como las de la chica que amaneció en una bolsa negra, Sí. Paulette, en el Estado de México. ¿Cómo no? Una historia. Efectivamente. Vemos una historia de una niña que cumple 15 años recientemente y que le hacen todo un distractor nacional. Ajá, vemos tremendo. Distractores, vemos cortinas de humo, distractores, estrategias. Efectivamente. Vemos esas estrategias en este momento, cuando se elige a Trump, que está próximo a tomar su cargo, cuando México se ha ido vendiendo poco a poco a Estados Unidos. En este momento, justamente en este momento, yo quisiera entender si fuera un escenario creado, este gasolinazo, para luego tomarlo de pretexto para hacer un acuerdo, una firma de acuerdo, esta reacción de Coparmex que se distancia con prudencia del Consejo Coordinador Empresarial, que se asume como la máxima, el paraguas más grande de todo el empresariado mexicano, al que pertenecen todas los organismos como como Coparmex, como con Canaco, Canacope y tantas otras cámaras y grupos, ¿no? La Cámara de la Industria de la Transformación también, etcétera. Todas ellas tienen como paraguas a Consejo Coordinador Empresarial. Coparmex, en voz alta y manifestándose pues de una forma muy firme, expresa una contrapropuesta. Es correcto. Es un escenario creado que hacia dónde vamos, porque estamos próximos a cumplir 100 años de la Constitución Política Mexicana y también ha habido voces que hay que renovar esa Constitución. Por favor, dinos, ¿tú qué ves con la experiencia que tienes de análisis histórico? Tres respuestas. La primera, empiezo por Coparmex. Coparmex ha dejado muy claro los últimos 2 días que no firma, porque en el texto original, que ya no es el definitivo, en el texto original había un párrafo donde se culpaba al empresariado de la situación prevaleciente en el país, con lo cual dijeron no firmamos porque esto es culpa del gobierno, no del empresariado. Entonces, por eso esa es la razón que ha motivado a sacar su firma del acuerdo. Dicen, reconocemos que en el texto final ya no dice eso, pero la primera intención sí fue la de echarle la culpa al empresariado. Primer punto. Segundo punto, quizá no es un escenario creado, pero sí es un escenario de coyuntura. Es un escenario donde están convergiendo una serie de fenómenos que van contaminando el factor gasolinazo, pero que nos muestran un panorama muy complicado para aquellos que tengan las riendas de este país. Y eso me lleva a la tercera respuesta. Por eso, ¿verdad? Es terrible y es descorazonador que haya quien te pregunte qué hubieran hecho en mi lugar. Eso no puede ser cuando llevas un alto cargo, cuando tienes el liderazgo de este país. Porque si tú volteas y preguntas, ¿ustedes qué hubieran hecho? Quiere decir que no tienes la más remota idea de qué hubieras hecho tú mismo. De forma que nos revela una falta de liderazgo brutal. Y esa falta, ese vacío de liderazgo nos genera un doble problema. Primero, el que haya una ausencia tal de liderazgo. Y por tanto de un equipo que te respalda para decir, hay que ir por aquí. Pero la otra, que esa es la grave, y que viene a contaminar todo, el hecho de que la nueva administración norteamericana no ha cambiado 1 centímetro su discurso agresor a México,
nos permite preguntarnos, y a partir del 20 de enero, ¿quién va a dar la cara por este país? Si hasta hoy no se ha dado. Y eso es gravísimo. Es gravísimo, pero que ciertamente México se ha ido vendiendo. Así es. Ahora, el afán de incentivar la creación de empleos de un día para otro, y luego el anuncio de que es muy probable que se libere ya la prohibición que existe actualmente de sembrar transgénicos en México. Es correcto. Hay otra propuesta también de trasladar comunidades enteras de un estado de la República Mexicana a otro estado, garantizándoles empleo en alguna industria específica. Efectivamente. Por ejemplo, los de Chiapas, a un lugar del noroeste de la República. Es correcto, Coahuila es uno de ellos. A Coahuila. Bueno, entonces hay cosas fuertes, pero pareciera como si se estuvieran gobernando desde fuera de México y no en México. Es decir, de repente parece que hay como una gerencia que administra el país, pero no toma las decisiones. Sí, y no piensa en los mexicanos, y no piensa en satisfacer intereses transnacionales. Así es, que no tienen que ver con nosotros. Y eso es lo más grave, que de repente el ciudadano percibe una clase política divorciada, ajena, ¿verdad? Alienada, como se dice en el ámbito político, es decir, totalmente de espaldas o ajena a los intereses de la colectividad. Y eso es doblemente peligroso, porque también estamos viendo a nuestros gobernantes como personas insensibles, que ven números, que ven un discurso neoliberal, pero hasta ahí. Ayer escuchábamos al titular de la OCDE, el mexicano José Ángel Gurría, decir que bueno que se ha liberado el precio de la gasolina, porque eso es un dinero que no había que estar dando a la gasolina. Es decir, el hombre ha visto dinero, ha visto números, pero no ha visto ciudadanos que finalmente pagan un alto costo de un producto que tampoco tendría que ser caro en un país petrolero, de forma tal que tampoco queda tan clara la justificación, como no es el discurso del número, de encuadrado en número y solamente viendo números y no personas. Sí. Gravísimo, desde luego. Y no hay ninguna intención de resolver el tema de las ayudas económicas que se le da al pueblo de México. Ya ves que Coparmex también propone eliminar 37 programas sociales. Es correcto. Que están siendo duplicados dentro de los supuestos programas y que son muchas veces clientelares de parte de la Sedesol, además, de Indesol y de todas sus dependencias, ¿no? Es correcto. Entonces, en vez de crear una estructura de programa social unificado y no duplicado, lo que se dice es desaparezcase, con lo cual tampoco ayuda a beneficiar al pueblo y ahonda en su desigualdad, en su pobreza, ¿verdad? De un país que, hay que volverlo a decir, es un país rico, mal administrado y saqueado, con lo cual no se vale. ¿Por qué? Porque al final el ciudadano es quien pierde en esa condición, porque desde luego hay quien no se entera de todo esto. Ahora, todo esto se parece mucho al 89 en Venezuela, cuando hubo un gasolinazo y ahí empezó la historia, manifestaciones sociales. Después viene el señor de Chávez. Sí, ¿cómo no? Y una dictadura, y después Maduro, y ahora un desabasto tremendo. Es correcto. Esto fue en el 89. Y estamos hablando de 27 años, ¿no? Es correcto. ¿Podría México estar emprendiendo un caminito atroz como ese? Bueno, si se siguen tomando malas decisiones, sí, al grado que hay quien dice hay determinado personaje, determinado precandidato que podría ser la única opción dado el mal panorama que tenemos. Hay quien reclama la erosión del sistema de partidos, lo cual también abona a plantear dos escenarios. El caudillo, por un lado, que desprecia el sistema de partidos, o el independiente, que pues tan independiente que no sabemos ni con quién viene ni qué propone, porque como es tan independiente de todo, pues al final tampoco sabemos si es un cheque en blanco o no. De forma que no son buenas noticias para una democracia que requiere consolidarse para desde la democracia paliar la desigualdad y paliar los intereses oscuros que invariablemente aparecen de cuando en cuando. Bueno, hay gente buena en este país que ha estado participando como funcionario público en otros tiempos y que asegura que con solo eliminar la corrupción México sería un país sólido en todos sentidos. Es correcto. Y entonces ahí la pregunta es, de repente, ¿quién está libre de culpa? Que arroje la primera piedra, porque como el sistema corrompe y come a quien intenta ser distinto, pues al final siempre es complicado encontrar esos liderazgos que puedan impulsar. Que se logre, ¿verdad? Y que tengan credibilidad. Que se logre. Así es. Desde el norte del país, me parece de Nuevo León, algún señor, no sé quién, propuso que en México el pueblo contrate a los funcionarios públicos a manera de contrato laboral y les exija la rendición de cuentas desde otro concepto, casi
quizás empresarial. Es correcto, porque además que se pusieron un freno, algo que también ofende y molesta mucho y que tiene que ver con el gasolinazo. ¿En qué se usa el dinero público? Es decir, estos altos sueldos, estas grandes ventajas, esta idea de ustedes paguen más gasolina que a mí me dan vales y de todas formas yo no la voy a pagar. Esta desvergüenza con la que se toman decisiones públicas que no me afectan en mi primera persona porque son para los demás, no para mí, esa parte también a la gente la tiene muy molesta. El año pasado, con el doble no circula, la pregunta que uno podría hacerse es, ¿alguien vio al jefe de gobierno en transporte público atendiendo una jornada laboral como cualquier ciudadano? Porque yo no recuerdo haberlo visto. Pero el discurso del todos al doble no circula, menos yo, esa clase de actitudes son las que también molestan y también crispan a la sociedad, porque se dan cuenta que sus gobernantes sí se despachan con la cuchara grande y quienes pagamos no tenemos ninguna otra posibilidad más que la de seguir pagando, que tal pareciera que el mensaje es que para eso existen los contribuyentes, para que sigan pagando, pero que no tengan derecho a protestar. Y lo pongo peor, ya en el siglo XVIII, cuando se expulsa a los jesuitas del Imperio Español, Carlos III, ¿verdad?, dice que guarda en su corazón las razones por las cuales toma la decisión. Eso el rey. Pero el virrey de Nueva España, el marqués de la Croix, en su bando expulsatorio dice, y se recuerda a los súbditos de Nueva España que han nacido para obedecer y callar. Eso es de 1767, pero parece que estamos en 2017, que el contribuyente no tiene ningún derecho a decir, oiga, ¿me permite expresar algo? No, a usted le toca pagar. Y lo que le digamos, usted sígalo pagando, aunque ese dinero vaya destinado a todo menos a lo que finalmente debería de ser. Y si no paga, le quito los servicios. Así es, ¿no? Efectivamente. Ahora, hay propuestas sociales también de boicot total a los pagos de impuestos y de todo tipo de servicios hasta que no se erradique la corrupción en el gobierno. Es correcto, lo cual también es grave porque si paralizas también al gobierno, que es uno de los componentes económicos del país, pues quizá puede ser contraproducente, pero el reclamo vuelve a advertir el hecho de decir estamos un poco hartos o un tanto hartos de la forma en que se están manejando las cosas. Claro, pero es 1000 veces mejor no pagar impuestos al menos una semana entera, ¿no?, a los saqueos que están haciendo a los centros comerciales, porque corrupción no mata corrupción. Es correcto. Y desde luego no se puede hacer apología de la violencia ni decir adelante, porque eso tampoco es el camino, ¿verdad? El saqueo tampoco es admisible. Ahora, ¿qué tipo de gobierno es aquel que entonces sería el pueblo el que contrate a sus gobernantes como empleados? Bueno, tendría que ser un gobierno que en un momento determinado tuviera un fuerte y muy estructurado sistema de control de acciones y de rendición de cuentas, pero por la otra también tendría que ser un gobierno el cual tuviera mecanismos para justamente rendir las cuentas de forma constante, porque de repente este discurso de la rendición de cuentas queda ahí, pero en los hechos nadie quiere comprometerse, nadie quiere poner su nombre de por medio para rendir cuentas, y eso no puede ser. Ahora, México es un país enorme, enorme. ¿No se puede buscar un sistema de administración más local, estado por estado, que sean como pequeños países, aunque tengan alguna misión común? Bueno, esa es la intención del federalismo, pero llevamos 2 siglos en el federalismo y tampoco acabamos de ver los resultados positivos, ¿verdad? Porque efectivamente no solo es un país grande, es un país diverso, donde la realidad de Oaxaca no es la de Nuevo León. Entonces hay que ir ajustando mecanismos de acercamiento con la sociedad y de trabajo en conjunto, con sociedades o microsociedades bien distintas unas de otras, y donde sí que es complicado encontrar los puntos de convergencia, justamente porque la diversidad nos come. Y en esa diversidad también radica la debilidad, porque ahí pues cada quien se manda solo y hacen sus mecanismos de protección de la corrupción para que la puedan seguir cometiendo de forma tan impune, ¿verdad? Madre Santa, otro tema también gravísimo es el tema del amordazamiento de periodistas y defensores de derechos humanos, y no solamente amordazar, que lo hacen, es tremendo, sino también asesinan. Es correcto, México está catalogado hace ya 3-4 años como el país más peligroso para ejercer el periodismo, y lo han dicho desde distintos ámbitos, desde distintos frentes, organizaciones, las más, las menos, pero todas advierten, México es un país complicado para el tema de ejercicio de periodismo, lo cual es una vergüenza, porque también llevamos 2 siglos, ¿verdad?, reclamando libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de pensamiento, y sin embargo sigue habiendo al gobernante, porque finalmente los dedos apuntan a los gobiernos, que les sigue molestando la opinión pública que pone el dedo en la llaga a través del periodismo, de los excesos o de los abusos que se van cometiendo. Claro, y el periodismo es salvaguarda de la democracia, y si lo amordazas, acabas con la democracia. Así es, y esa parte
ha generado dos reacciones. Por un lado, el silencio del periodismo que dice, bueno, ya no le entro porque el riesgo ahí está, o el exilio y casi el trabajo clandestino que se ha ido a las redes, que se ha ido a internet, pero que no puede dar la cara masiva porque al primero que asome las narices pareciera que se le acribilla, con lo cual es una cuestión verdaderamente vergonzosa y digna de ser denunciada todo el tiempo. Bueno, también anunció el presidente que la policía cibernética iba a trabajar durísimo para detectar todos aquellos personajes que en las redes sociales estuvieran promoviendo el descontento social. Efectivamente, con lo cual es un reto muy interesante porque provoca que en las redes sociales, a donde hay que decirlo, si las tuviéramos que pintar de colores, se me ocurre, el PRI ha llegado tarde y ha llegado mal, lo va a tener complicado porque hay la capacidad y la astucia de respuesta para azuzar sin confrontar. Es decir, que finalmente con un discurso inteligente, de todas formas se exhiben los elementos, ¿verdad?, que deben ser enjuiciados, evitando o pervirtiendo el intento de acallamiento que se pretende, ¿verdad? Porque se ha llegado tarde y mal a las redes. Ahora dime de la Constitución política. Ya ves que hay quienes insisten de manera ritual, digamos, ante una celebración nacional, sea un centenario de la Revolución o de la Independencia. En este caso es el próximo centenario, 5 de febrero, de la Correcto. Constitución Política Mexicana. Es verdad, algunos... que se esté promoviendo algo que todavía no estamos muy ciertos de qué cosa pudiera ser, pero sí algo fuerte a nivel nacional con motivo de esa celebración. Debo decir de tres cosas. Bueno, la primera, efectivamente, 2017 es el centenario de nuestra Constitución, que en el México independiente es la Constitución que más tiempo ha regido, es decir, la que tiene la marca, ¿verdad?, de ser la que más duró. Rebasó ya por 40 años a la del 57, que estuvo 60 años vigente, y ahora, bueno, la del 17 llega a su centenario. Por un lado. Por el otro, una Constitución que no acaba de construir un país porque ella misma no acaba de construirse. Tantas reformas, más de 600, han perdido en buena medida el espíritu constitucional. Ya no digamos lo rebuscado de la redacción, el tratar de ceñir a 136 artículos todo su contenido. Ha hecho artículos que tienen 10 páginas cuando tú le imprimes la Constitución, 10 páginas y no acabas de salir de un artículo porque le meten y le meten y le meten ideas hasta que se pierde el sentido de lo que se quiere, de forma tal que yo preferiría a lo mejor una Constitución como la nicaragüense, que tiene más de 300 artículos, pero cada artículo una idea, como para dejar muy claro qué es lo que estamos defendiendo, porque son párrafos y párrafos y se pierde Y mucha demagogia. Mucha ¿no? demagogia, porque además hay esta idea de, si usted pone un nuevo párrafo en la Constitución, por arte de magia eso está resuelto. Y pues no, está en la Constitución, pero no necesariamente se va a reflejar en las calles, que es donde tendría que reflejarse el sentido de la ley. Y luego, efectivamente, también de forma recurrente, en esta clase de aniversarios siempre aparecen las voces que reclaman un cambio constitucional. La respuesta jurídica es que ahí está el Congreso de la Unión para hacer los cambios que hagan falta sin cambiar o sin sustituir el texto del 17. Sin embargo, como el Congreso va a paso de tortuga y la sociedad es mucho más dinámica, pues pareciera que efectivamente la Constitución queda un tanto rebasada. Se cumple en gran medida, pero sí tiene sus llantas bajas que en estos problemas que siguen sin resolverse revelan que la ley no acaba de ser eficaz, mucho menos las autoridades. Entonces urge una revisión seria que conlleve una participación social. Y cuando digo la participación social lo menciono porque si bien la Constitución del 17 deriva de una lucha armada que involucró a la sociedad en su conjunto, en el año 17, por ejemplo, el Congreso de Querétaro no tiene una sola mujer diputada. Entonces, una discusión de 2017, desde luego, tendría que involucrar a toda la sociedad, desde las minorías indígenas hasta un tema, pues incluso hasta de género, es decir, donde no puede haber solo varones, porque pues va a tener que haber una cuota femenina, que a mí se me ocurre por lo menos del 50% para que fuera una discusión interesante, donde todas las voces quepan y donde todas las posibilidades se oigan, porque en 1917 no todas las voces pudieron expresar. Uno ve las fotos del Teatro de la República en Querétaro y las mujeres están en los palcos, están observando, ¿no? Algunas periodistas como Dolores Jiménez y Muro, a través de sus columnas, que hacían llegar a los constituyentes, por ahí metían ideas femeninas, en el sentido de no se les olvide esto, no se les olvide aquello, pero era de forma indirecta. Un siglo después sería inconcebible que en una discusión seria no hubiera mujeres de todas las variables, de todas las corrientes, que tengan que expresar también lo mucho que deben decir en un país donde además todavía la mujer sigue siendo
la mayoritaria en la población, de forma que sea Pero importante. también personas con discapacidad y también Claro. adultos mayores, ¿no? Efectivamente. Indígenas, los campesinos, jóvenes, todos. jóvenes. Así es. Una cosa mucho más diversa que no pudo ser en 1917. Muy bien. Vamos a un corte y regresamos. Encantado. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y se une a esta mesa de conversaciones Alberto Montoya Martín del Campo. Él es catedrático de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Gracias. Pues platicábamos con Marcos Marina Mezcua, pues un análisis de lo que ha estado pasando desde el gasolinazo, la mala sorpresa para México al inicio del 2017, y han salido varios temas. Estamos próximos a al centenario de la Constitución Política de la República Mexicana, el 5 de febrero del 2017. Previo a eso vemos ya manifestaciones sociales muy fuertes que sobre pretexto del gasolinazo reaparecen y con más fuerza, porque hay descontento social por múltiples causas, historias no resueltas desde decenas de años, y su parecido con otros movimientos sociales como el levantamiento indígena zapatista de 94, que fue silenciado en el tiempo, ¿no? Pero ahora tienen una gran propuesta, una candidata indígena independiente, que es interesante como un hacer notar la presencia indígena en México, que son más de 60 etnias, ¿no? En fin, hay muchas cosas. ¿Tú qué nos dices? ¿Cuál es tu análisis, Alberto? Bueno, pues muchas lo más gracias peligroso de este momento. por la invitación a reflexionar. A mí me parece importante que los mexicanos podamos tener perspectiva sobre la situación que tiene la nación. No es un asunto de coyuntura, es un cambio cualitativo. Y un cambio cualitativo que va en una dirección contraria al proyecto histórico propio de desarrollo de los mexicanos. La modificación que se hizo a la Constitución en los artículos 25, 27 y 28 en materia de energía, no solo hidrocarburos, también electricidad, representa una regresión de un ciclo.
Es decir, con estos cambios, México regresó a las condiciones jurídicas del porfiriato. Después de la revolución, en el artículo 27, se estableció que la propiedad de los bienes del subsuelo pertenecen a la nación y se estableció un organismo de Estado para su explotación. Esto se llevó a cabo en la práctica a través de la expropiación del año 1938 por Lázaro Cárdenas, ante un claro incumplimiento de las corporaciones petroleras extranjeras a las leyes mexicanas en materia laboral. Y ahora regresamos el reloj histórico 100 años. Eso se ha presentado como algo necesario, conveniente, fruto de la globalización y de una supuesta necesidad de eficiencia y competencia. Se argumentó de manera falaz que el hecho de que hubiese un monopolio público era causa de ineficiencias, de altos costos, y que eso era una cuestión que deberíamos de superar los mexicanos mediante una supuesta modernidad, es decir, la inversión extranjera. Todo esto en realidad es resultado de un pacto, pero no un pacto con el pueblo de México. Consta, según documentos en el Senado estadounidense, en particular de un grupo coordinado por el senador Richard Lugar y dado a conocer por el resto del Senado por el entonces coordinador de esa Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, John Kerry, actual secretario de Estado por terminar su mandato. Y ahí consta que Enrique Peña Nieto se comprometió a cambiar la Constitución para regresar la propiedad, control, usufructo, aprovechamiento de la renta petrolera y todas las fases de industrialización y comercialización. Lo que está ocurriendo, se pretende ahora desvincular de esa decisión antinacional. Decisión en la que Enrique Peña Nieto fue acompañado por el Partido Revolucionario Institucional, por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, que suscribieron ese denominado pacto que en realidad es una conjura contra los mexicanos. Posteriormente, en las votaciones, el Partido Nueva Alianza y el Verde Ecologista se sumaron a estas decisiones. Se modificó la Constitución y en eso está establecido con claridad, en primer lugar, que el Estado mexicano se restringe exclusivamente a las actividades de extracción de crudo y que la refinación y la petroquímica se deja a los inversionistas privados. Adicionalmente, en el 10º transitorio se establece que la Secretaría de Energía administrará contratos justamente para todas esas actividades de comercialización. Desde el año 2013, la Secretaría de Hacienda y con el aval de la Cámara de Diputados aprobaron una estructura de gasto público en la que se le redujo el presupuesto a Pemex y en particular a el ámbito de inversión. Lo mismo ocurrió en el año 2014, previo incluso a que se manifestaran las reducciones de los precios internacionales del crudo, que fue hacia octubre del año 2014. Es decir, había una voluntad deliberada de una demolición de algo que nos costó a los mexicanos 70 años de esfuerzo. Falso que los precios fuesen determinados por ineficiencias de Pemex. Los precios siempre los ha determinado la Secretaría de Hacienda y en función de objetivos de recaudación. De manera que eso se le presentó a la población de manera falaz, mentirosa, como un supuesto argumento para modificar esa capacidad productiva de los mexicanos. Además, quiero preguntarte algo, a lo mejor es muy ingenua mi pregunta, pero yo quisiera pensar que el debilitar Pemex tiene que ver con quizás procurar la paz a México. Ya ves que los países donde hay petróleo hay guerra y muerte, ¿no? Se vuelven muy antojadizos para aquellos Estados Unidos, esos yihadistas y todos los grupos estos que quieren acaparar el petróleo a nivel mundial y luego inventan que es por cuestiones religiosas y luego inventan tanta cosa, pero que sea como aparentar que el petróleo mexicano es
es poco, pobre, insignificante, la industria del petróleo en México no vale nada y es como... Es un despojo, y es un despojo pero no pactado. tiene que ver con que se busca No. cuidar la paz en México. Lejos de cuidar la paz, lo que ha producido es violencia. Lo que hemos observado en los últimos años es justamente un aumento de la violencia. Pero no la es un disimulo al valor del petróleo en México. No, bueno, por supuesto que esas condiciones geopolíticas en donde el papel del crimen organizado es utilizado para justamente promover la presencia y participación del ejército en actividades de control de una actividad criminal que tiene un sustento económico promovido desde Estados Unidos, lavado en Wall Street y armado directamente por operativos del Estado, del gobierno de los Estados Unidos, que hacen llegar a estos grupos criminales fusiles de asalto. Fusiles de asalto son armas de guerra. Son fusiles diseñados para matar a un soldado enemigo a 2 kilómetros de distancia. Son fusiles de altísimo poder de fuego. Todo esto directamente, por lo menos 2 operativos públicamente fueron conocidos que consistieron en hacer llegar estas armas a estos grupos criminales. Entonces, justamente esa construcción de un Estado policíaco militar totalmente ajeno a la paz es lo que estamos viendo ahora, que se está precisamente pretendiendo justificar. ¿Para qué? Para que el ejército mexicano, que debe cuidar la soberanía, esté ahora cuidando a las propiedades y a los inversionistas privados, esté cuidando a las mineras, principalmente extranjeras, pero no solo extranjeras, que tienen el 50 millones de hectáreas, el 25% del territorio nacional concesionado. Entonces, eso es una destrucción del poder nacional, del poder económico de la nación para poder usar un recurso que es de la nación y que debe de ser en beneficio de la nación. Entonces, en estos cambios constitucionales se estableció que México tendría un papel especializado en vender crudo y en comprar gasolinas, refinados y petroquímica a Estados Unidos. Evidentemente eso es una colonización y una explotación de un recurso que debería ser utilizado para el desarrollo de los mexicanos. Cabe señalar que durante 30 años los excedentes de la balanza petrolera fueron los que compensaron los déficits del resto de la economía, de la balanza no petrolera. Hasta el año 2015, por primera vez en la historia, la compra de gasolinas representó un monto superior en dólares que el valor del crudo exportado. Digamos, 1 millón de barriles diarios exportados a $40 son 40 millones de dólares diarios. 600,000 barriles de gasolina y de diésel que se importan a $100 el barril representan 60 millones de dólares diarios. De manera que no hay una racionalidad en toda esta desindustrialización energética. Eso no tiene ningún fundamento económico. Fue un pacto de Peña Nieto en donde el operador Luis Videgaray, justamente en la posición de la Secretaría de Hacienda que ocupó previamente, fue el artífice, constructor, promotor de los cambios en la Constitución, del desmantelamiento, la demolición económica, la supresión de los recursos de inversión y de mantenimiento para Pemex, para inhabilitarla y justamente entregar todas estas actividades a inversionistas extranjeros. Estas son las consecuencias. Y a nivel macroeconómico es evidente que se trata de compensar esta reducción de los impuestos que pagaba Pemex con impuestos que ahora vamos a pagar los ciudadanos y van a pagar las empresas nacionales, aumentando y afectando su competitividad. Y evidentemente a los ciudadanos afectándonos gravemente en los bolsillos. Es decir, este es un costo adicional, es un impuesto adicional, es un impuesto al consumo de gasolina que va directamente contra el ingreso de los ciudadanos. De por sí, sumamente polarizada esta distribución del ingreso, sumamente concentrado y que evidentemente está generando un muy justificado reclamo de la sociedad. No hay fundamentación económica para este desastre. ¿Cómo te significa o qué te significa la postura de Coparmex? Bueno, Coparmex lo que está planteando es
evidentemente un reconocimiento a que esto tiene efectos tanto económicos como sociales y que esto tiene que ser discutido, analizado y acordado, y que no es procedente una imposición de un pretendido acuerdo económico que no tiene una verdadera sustancia. Ellos, me parece que correctamente identificaron esto como un acto muy improvisado, sin contenido, sin sustancia, que permitiera dar la apariencia de que el gobierno está tomando en cuenta y siendo sensible a los reclamos de la sociedad. Pero la verdad es de que la propia Coparmex y todos los grupos de las organizaciones representativas que aglutinan a los empresarios, cámaras y el propio Consejo Coordinador Empresarial fueron los principales promotores de esta desnacionalización del sector energético. Entonces, estas son consecuencias directas de esas decisiones. Se pretendió falsamente por parte del presidente Peña Nieto, así como del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y de Energía, deslindar y decir, este aumento no tiene nada que ver con la reforma energética ni con la política fiscal. Esto, francamente, es un insulto a la inteligencia de los mexicanos. Eso está diseñado, está definido de esa manera en la contrarreforma constitucional y en las decisiones de política económica, de presupuesto y de apertura, incluso acelerada. Es evidente que México no tiene por qué incurrir en una política que lo somete en un pantano. Baste decir lo siguiente: la importación de gasolinas al año va a representar aproximadamente una demanda de 15,000 millones de dólares de divisas, dólares que no genera la economía. Insisto, durante 3 décadas los superávits en la balanza comercial petrolera no solamente aportaban esa contribución a un balance que de todas maneras era negativo, pero que hubiese sido mucho peor en ausencia de esa balanza positiva petrolera en relación al resto de la economía. Pero ahora, al no disponer de estos recursos, la balanza comercial, que de por sí es negativa en general de la sociedad, de la economía, ahora, siendo también negativa la balanza petrolera por estar importando gasolinas, va a profundizar. Entonces, también un desequilibrio macroeconómico. Ese déficit comercial va a afectar la balanza de pagos, y esa balanza de pagos, es decir, no tener divisas para el comercio internacional y para el propio Banco de México, va a obligar a reducir la tasa de crecimiento con todos los efectos que esto tiene. Y esto está clarísimo, ha venido manifestándose en la reducción sobre las expectativas de crecimiento para México que han hecho todos los organismos, tanto nacionales, el Banco de México, la propia Secretaría de Hacienda, como los organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OSDE. México está por una decisión totalmente contraria e irracional al interés nacional y a la lógica básica que no llevaría a cabo un abarrotero, no, digamos, un egresado del ITAM formado en el extranjero con un doctorado que no es capaz de entender que no tiene ningún fundamento económico vender un producto como materia prima e importar algo que se puede y debe de hacer aquí. De manera que nos estamos sometiendo de manera irracional a un factor de decisiones externas, poniendo el abasto de la gasolina en empresas extranjeras que pueden en cualquier momento, una vez controlando el mercado, manifestar condiciones de oligopolios o de monopolios y establecer los precios que ellos consideren pertinentes en función de sus intereses, y además haciendo totalmente vulnerable a la sociedad mexicana y a la economía nacional a las modificaciones del tipo de cambio, porque en la medida en que se devalúa el peso, inmediatamente eso impacta sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de posibilidad de mitigar sus efectos en la economía y en la sociedad al precio de las gasolinas. ¿Qué manifestaciones sociales de las que hemos visto te parecen las más adecuadas? ¿O hacia dónde? Yo creo que evidentemente lo primero es, debe de haber conciencia de las verdaderas causas y se debe evidentemente ir a la raíz. Una de las razones, y esto es una cuestión política, es decir, veamos cómo fue que se presentó
esta propuesta como una forma en la que no solamente seríamos una potencia energética, sino que impulsaría miles y millones de empleos. Todo eso es falso, porque no está diseñado en realidad para eso. Está diseñado para entregar todas estas actividades, utilidades a bancos y empresas extranjeras. ¿Pero entonces por hay qué? que ir a la raíz. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Quién gana? ¿Quién de Bueno, los evidentemente mexicanos los gana? bancos extranjeros. Por ejemplo, Sí, BlackRock. pero México, o sea, No, ¿qué pero interés México- tiene? ¿Por qué México se doblega? ¿Por qué México se prostituye, Bueno, se vende? México Vive se bajo doblega amenaza porque secreta. no se respeta la voluntad del pueblo. En primer lugar, todo esto no lo planteó Peña Nieto durante su campaña como candidato a la presidencia de la República. Fue una decisión que el día 2, una vez ya habiendo tomado posesión el día 1 de diciembre, el día 2 de diciembre da a conocer este pacto, que nunca propuso como algo que fuese sometido a la voluntad del electorado. Aquí hay un fraude a la voluntad popular. En segundo lugar, hubo expresiones en los términos de la Constitución y de acuerdo a lo que establece la Constitución de la consulta popular, en la que el movimiento social en ese momento y que posteriormente se convirtió ya en partido político Morena con Andrés Manuel López Obrador, se recabaron más de 2.700.000 firmas de ciudadanos solicitando una consulta. Lo mismo, el Partido de la Revolución Democrática recuperó más de 2,5 millones de firmas. Se presentaron 5 millones de firmas y la Suprema Corte de Injusticia determinó que la pregunta que estaba planteada, si se debería de autorizar los contratos, no era una pregunta válida. Entonces, eso incluso está en litigio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero hay un fraude a la voluntad popular. Hay expresiones claras. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Recuperar, en primer lugar, la voluntad del pueblo de México. Si estos gobernantes toman estas decisiones, evidentemente no las están tomando en función del interés de los mexicanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que haya gobernantes que nos representen. Este es lo primero. Este es un asunto político, es un asunto de poder público. Revocar Y evidentemente el pueblo tiene toda la capacidad de tomar las decisiones que se consideren. El pueblo es soberano. Y si hay gobiernos que no lo representan, evidentemente tendrán que tomarse las decisiones que el pueblo considere convenientes. Entonces, esa contrarreforma se tiene que cancelar. En el plazo inmediato, algo que es urgente es que los contratos que ya están firmados en materia petrolera deben ser declarados nulos de pleno derecho. Son inconstitucionales. La Constitución dice, no se puede ceder la propiedad de los hidrocarburos y la nación será siempre la propietaria. Y en los contratos se establece que las empresas pueden presentar los contratos para efectos de tener como garantía empréstitos de los bancos extranjeros. En otras palabras, es como si yo le doy a un vecino o a un señor que va pasando por la calle un poder notarial para que pueda hipotecar mi casa. En ese momento esa persona puede acudir a solicitar un empréstito en donde la garantía es mi casa. De hecho, le estoy transfiriendo la propiedad de mi casa. Eso es como está establecido y eso lo prohíbe la Constitución. Segundo lugar, la Constitución establece muy claramente que no se deben de establecer concesiones. Eso no lo quitaron. Eso venía desde antes, no lo quitaron y lo que nosotros observamos en los contratos son concesiones. En términos jurídicos es una concesión y eso lo prohíbe la Constitución. En tercer lugar, dice la Constitución que se debe de maximizar el ingreso para el Estado. Y eso no es así. Antes el Estado recibía el 100% del valor de los hidrocarburos en cuanto a la renta. Ahora, en el mejor de los casos, en los contratos de producción compartida, el Estado se queda con el 30%. En aguas profundas, 7% del valor de los hidrocarburos. Aunque haya ahí petróleo, pues ese petróleo ya no será para beneficio de los mexicanos, solo el 7%, sin ningún control operativo por parte de Pemex. Y por último, hay un transitorio en la modificación constitucional que estableció que todas aquellas inversiones que hubiese hecho Pemex deberían de ser reconocidas a su justo valor. ¿Y qué es lo que les están entregando? Que ya les entregaron en estas licitaciones, en estos contratos que ya están firmados, pozos que ya están en operación. Perforar un pozo es una inversión de más de 100 millones de dólares. Las inversiones previas que hicimos nosotros los mexicanos en infraestructura,
en la exploración, en los estudios geológicos, en la perforación de pozos. Son millones de dólares que se les están transfiriendo y no pagan un solo centavo. Entonces, esto es algo totalmente inconstitucional. Lo que los mexicanos debemos de pedir es la declaración de nulidad de todos los contratos. Y también los mineros, ¿no? Evidentemente que mineros y petróleo. las concesiones mineras, voy a mencionar el tema de las concesiones mineras porque... Y concesiones de aguas y ríos y lagunas. Es algo que no está en beneficio, son bienes de la nación. Sí. Y por lo tanto deben de servir a la nación. Conagua también ha dado concesiones de lagunas y ríos el enteros. Agua, el cobre, todos los minerales, metálicos y no metálicos. Todo eso debería declararse nulo. Bueno, imaginen ustedes, ¿cómo es posible que se le cobre el impuesto del 1.5% al valor del recurso minero que se extrae? 1.5%. Y pagan derechos, según la ley minera, de 5 pesos por hectárea por año, los primeros 3 años de la concesión, y ese monto aumenta a 114 pesos el año 50 de la concesión, es decir, no pagan impuestos de un bien que es de la nación. Y el valor de la producción minero-metalúrgica del país es del orden de 14,000 millones de dólares al año. Lo que los mexicanos debemos de hacer en el caso del oro y de la plata, porque somos el primer país productor de plata del mundo, y en términos de producción de oro producimos más de 100 toneladas de oro por año. Lo que debemos de hacer es justamente que el Banco de México tenga todo ese oro que se produce anualmente como reservas reales para garantizar y desarrollar un sistema bancario propio. México no necesita a bancos extranjeros que sacan en este país las mayores utilidades del mundo, que cobran unos diferenciales de tasas entre las activas, que son las que cobran, y las pasivas, que son las que les pagan a los ahorradores, que no se observan en ninguna parte del mundo. Comisiones altísimas que no cobran en ninguna parte del mundo y que no prestan para la producción, prestan solamente para el consumo a tasas exorbitantes. Entonces México no necesita esos bancos, no nos sirven. Los tenemos que sustituir por bancos nacionales. ¿Y cuáles son las garantías de ese sistema bancario nacional? Pues oro. ¿Qué es lo que está haciendo China ahora para el desarrollo de su banco de la infraestructura asiática? Comprar oro por todo el mundo. Nosotros tenemos ese oro. En una década podríamos tener 1,000 toneladas de oro depositadas en el Banco de México y con eso tener garantías ante un entorno además financiero e internacional y monetario que va a cambiar rápidamente. El dólar está en un proceso de debilitamiento. Hay una gran inestabilidad financiera y monetaria a nivel internacional. Nosotros debemos tener nuestros propios bancos. No necesitamos estos bancos. Lo primero que tenemos que superar es una mentalidad colonizada, donde suponemos que necesitamos que vengan Estados Unidos a hacerse ricos con nuestros recursos. No los necesitamos. México no necesita empresas que aquí no paguen impuestos. Es muy sencillo con el señor Trump. Perfectamente. Ustedes no quieren trabajar aquí, perfectamente. Nosotros tampoco. Nosotros no queremos aquí empresas que no paguen impuestos. Usted quiere llevarse, lléveselas. Nada más que tampoco le vamos a comprar sus coches, ¿eh? Aquí vamos a hacer nuestros coches o a desarrollar los otros o llegar a acuerdos con otras naciones. Nosotros no necesitamos una colonización en donde en México se paguen ahora 80 pesos diarios de salario mínimo y en California $15 la hora, es decir, 75,000 pesos, depende del tipo de cambio, contra 2,000-3,000 pesos del salario mínimo en México. Nosotros no necesitamos ese modelo económico. Marcos Marina Amezcua, tú como historiador, ¿de dónde viene la tan baja autoestima del mexicano para que se someta tan fácilmente al país del norte? Y además la visión tan chiquita, como si solo Estados Unidos fuera el único país existente fuera de México. Es correcto, es muy antigua la percepción hacia Estados Unidos, pero quizá desde la derrota de la guerra del 48, esa derrota nunca superada, ha habido una idea de que siempre las castañas nos las tienen que sacar del fuego ellos. Entonces hay un entreguismo paulatino hacia Estados Unidos que en la época contemporánea lo que uno observa es también una postura muy comodina, una cuestión. Si tú le preguntas a un empresario, ¿por qué solamente piensa usted en el mercado de San Antonio? Pues porque está cerca.
Oiga, pero está Australia, está Europa. No, pero eso mejor aquí tras lomita, una cosa muy sencilla. Y este proceso colonizador que comentaba el ponente es muy importante porque hay una idea de entreguismo desde nosotros mismos para entender o creer que solo lo estadounidense vale, que solamente lo estadounidense puede ser valorado. A mí me da a veces la impresión de que nuestros funcionarios no plantan cara porque les da pavor que les nieguen la visa para ir a Disneylandia. Pareciera que hay una idea de no vaya yo a contestar feo y me quiten hasta la visa, ¿no? Entonces, la verdad de las cosas es que hay una actitud de sometimiento abyecto hacia lo estadounidense y no queremos ver otras opciones. El mundo pide hacer negocios con México y la visión de quienes de momento toman decisiones es la de solo Estados Unidos. Y de este gobierno y de anteriores, es decir, hay una idea de solo ahí, solo ahí, solo ahí. Recordamos algunas promociones turísticas para México, solo se lanzan en Nueva York y se deja al resto del mundo sin hacerlo. Y la respuesta es, bueno, es que si lo haces en Nueva York llega todo el mundo. No llega todo el mundo. Pero tu visión es que solo el mundo es Nueva York. Entonces, ahí tenemos un problema fatal porque el país pierde. Y entonces ese sueño americano que se considera solo para los muy pobres, ¿no? Y se les considera ilusos que van y se mueren cruzando el río. Es correcto. Es realmente el sueño americano de todo tipo de mexicanos, ricos, pobres, doctos e ignorantes. Todo mundo adora a Estados Unidos como si fuera la fuente de la vida y se olvidan del poder interno que tiene cada mexicano. Es correcto, yo observo eso y rápidamente la gente que conozco que ha vivido allá y vuelve, su opinión ha cambiado tanto de aquel país, ya no aplauden como focas como lo hacían antes de conocerlos, porque ya han vivido y ya ven que no todo es como lo pintan. Bueno, ahora el secretario de Relaciones Exteriores, Videgaray, ya nos advierte que si va a cometer errores en el futuro será porque está aprendiendo. Vamos a un corte y de regreso las propuestas. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y ahora pues vamos con las propuestas. El tema no se acaba, la crítica hacia los gobernantes de México, no solo los de este sexenio, sino sexenios pasados, es fuerte, el descontento social es enorme.
Hay muchísimos errores históricos en México, hay una muy baja autoestima de los mexicanos, de parte de los mexicanos, y esta baja autoestima también se nota en los gobernantes mexicanos. Gente que no cree en su gente que no cree en su nación, en los bienes de la naturaleza, que finge tener fe en la Virgencita de Guadalupe, pero yo ya me caché con que muchísimos de los que van a las peregrinaciones van a pedirle dinero a la Virgencita de Guadalupe. Es una adoración al dinero, es estar todo el tiempo pensando en el dinero. Es increíble, de verdad que ha habido una pésima educación, una pesimísima educación. Bueno, desde... Hay un libro que les voy a dar a los dos, es por internet, se lee, del viejo Mus en Yucatán, que le explica a Maximiliano y Carlota por qué no cuajó la fe católica entre los mayas de Yucatán. Y entonces denuncia todos los errores de los presbíteros que venían a evangelizar esos pueblos, pero que estaban asociados a la corona y que estaban buscando hacer negocio en ese territorio, al menos los de ese territorio, porque sí cuajó la fe cristiana católica en otros territorios donde otro tipo de sacerdotes fueron a evangelizar, ¿no? Pero pareciera como si ese fenómeno todavía estuviera digno de ser estudiado y muy vigente para explicar por qué hay una mayoría de mexicanos que idolatran a la Virgen de Guadalupe, porque no conocen a la Virgen María del Evangelio, esposa de San José y madre de Jesucristo. Jesucristo, que tiene propuestas muy fuertes, fuertísimas, y que no hemos sabido llevar a cabo, ni cumplir, ni vivir. Y bueno, me he desviado un poco porque tiene que ver también con la cultura y la historia de México. ¿Cómo es posible que un país que se jacta de ser un país de mucha fe sea un país tan acomplejado y tan arrodillado a Estados Unidos? Inexplicable, ¿no? Pero bueno, ya vamos con las propuestas. ¿Qué debemos hacer justo en este momento para impedir el gasolinazo, para frenarlo y para retomar las riendas del devenir de México? A ver, tienen cada uno 10 minutos. Okay. Bueno, me parece que la primera reacción del ciudadano tiene que ser, desde luego, la protesta, es decir, la protesta en la calle, la protesta en los medios, la protesta cibernética. Desde luego, si el acallamiento no es aceptable, primero porque si nos jactamos de ser una democracia, nadie calla a nadie en democracia. Segunda, porque es un derecho, la protesta, así se pudiera llamar burlonamente un derecho al pataleo, pues el derecho existe y por tanto la capacidad de expresar el repudio a una medida que no está justificada es totalmente válido y legítimo para los ciudadanos. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo actuar en la siguiente medida? Bueno, hay una propuesta que a mí me ha gustado, que es consumir los litros suficientes, poner un tope de dinero a la hora del pago de la gasolina, de forma tal que igual uno no llena un tanque, pero tampoco le estás concediendo en una sola ocasión todo lo que quisiera el despachador que le entregaras, de forma tal que vas también dosificando tu consumo de gasolina, de forma que tampoco hay ganancia para la otra parte, esta ganancia desmedida, abusiva, de un 20% de golpe que se pretende obtener. Y tercera, desde luego, me parece a mí un reclamo permanente que no puede quedar en el olvido, ¿no? Y que finalmente también, parece que no, pero enfrente están las urnas y el ciudadano tiene que saber que hay opciones políticas que no son opción política y que en la siguiente es muy válido también cambiar el sentido del voto, que es algo que aterra a quienes están tomando las decisiones actuales, en el sentido de decir, te puedo dar un golpe en las urnas porque quizás sea mi última carta a jugar. Y el ciudadano tiene que casar que su mala situación económica tiene que cambiar por una decisión política y que sí es posible, porque también hay promover candidatos independientes. Puede ser independientes o quizá buscar opciones políticas que no hayan sido o que no hayan sido simplemente vendepatrias, como lo fueron algunos en Pactos por México, que efectivamente eran pactos contra México. Además, un texto tan mal redactado, ¿verdad? Que yo por ahí me pescaba a muchos analistas políticos porque hablaban del tema sin haberlo leído. El texto era tan mal redactado. Había hasta pérdida de numeración. Ibas del 1, 2, 3, 4, 8, 29, decías, bueno, esto está mal hecho, y hasta por ahí se podía denunciar. Pero me parece que el ciudadano tiene que casar muy bien que su situación económica tiene que cambiar por una decisión política. Y a veces nos cuesta a los mexicanos enchufar una cosa con la otra. Creemos que van en cuerdas separadas y no, va perfectamente casado, y es lo que en muchos países se hace. Tú me has golpeado al bolsillo como gobierno, tú como partido no me respondiste, tengo el derecho a cambiarte en la urna. Y quienes, insisto, han tomado las decisiones que hasta hoy nos han afectado, les aterra que el ciudadano pueda cambiar
el sentido de su Y que de su exista voto. el desafuero y el revocatorio y todo. Desde luego eso tiene que ser todavía mucho más trabajado, porque en este país sigue habiendo mucha gente aforada y que en el nombre de su aforamiento, ¿verdad? Lo mismo te dicen que llegan a aprender en el cargo, que lo mismo toman decisiones que son totalmente contrarias a los intereses nacionales. No puede uno aceptar frases aquellas como la de un primer spot que salía de la reforma energética, donde un muchacho se paseaba por unos barriles de petróleo y decía: no vamos a regalar el petróleo. Hombre, nada más faltaba eso, que lo regaláramos. Es decir, ya el solo decirlo era alucinante, ¿verdad? Y lo equiparo al ¿qué quieren qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Es decir, me parece que es exactamente en el mismo tono el discurso, porque es algo que ni siquiera cabría en la mente de un gobernante. Que cualquier cambio que hago no se vaya a pensar que estoy regalando la energía. Hombre, pues será porque la está usted regalando y por eso se percibe como se percibe, ¿no? Entonces, me parece que el ciudadano debe mantener su voz crítica en los medios, en las calles, en las urnas y finalmente allí, ¿verdad? También hacer valer lo que conforme a derecho le corresponde, porque otros países lo han hecho. Y tener valentía para no vender México o por un plato de lentejas. Cada vez que un obrero se contrata en una empresa transnacional que roba a la nación mexicana, está siendo cómplice. Claro. No debe permitir que aprecien su voluntad y su conciencia. Lo mismo pasa pues con todo aquel que de alguna manera, por ejemplo, organizaciones no lucrativas que reciben donativos de empresas transnacionales que roban a la nación mexicana o que no pagan impuestos a la nación mexicana, están siendo cómplices de un sistema atroz, ¿no? A ver. Bueno, ¿tú? yo coincido completamente con lo que se acaba de exponer y quisiera enfatizar algunos aspectos. Lo primero, es necesario que los mexicanos, todos, nos reconozcamos como libres y dignos. Y eso nos hace responsables de lo que está ocurriendo. Si estos gobiernos, no es solamente este, sino los anteriores también, han estado actuando en contra de los intereses de los mexicanos, es porque no hemos sido lo suficientemente fuertes en nuestra decisión y participación electoral para poner a gobernantes que estén a nuestro servicio. Quienes están actualmente en la presidencia de la República y la mayor parte de los legisladores y ministros de la Suprema Corte no representan el interés de los mexicanos y debemos poner ahí a quienes nos representen. Pero para eso tenemos que, en particular, enfatizar el desarrollo y la conciencia cívica del valor de nuestra libertad y de nuestras decisiones y participación, en particular en los procesos electorales, que justamente el poder lo que hace, lo que busca es, tú no te metas en política, toda la política es una suciedad, que son ellos. No debes de enterarte de eso, no preguntes, no te enteres, no discutas. En las familias, no hablemos de política porque entonces ya no nos vamos a entender y ya no nos vamos a llevar bien. Al contrario, la política es la deliberación y necesitamos desarrollar esta cultura de deliberación y de respeto a quienes piensan distinto, pero también honestidad intelectual y decir, quien tiene la razón, pues debemos de tomar las decisiones de quienes demuestran que eso es correcto. Y debemos de rechazar aquello que se demuestra que es falso, que es incorrecto, que es malo, que es injusto. Entonces, este es un primer aspecto fundamental. Segundo, evidentemente tenemos que pedir cuentas y exigir. Los mexicanos tenemos derecho a pedir cuentas a los gobernantes. Y justamente estos mecanismos de provocación, de saqueos alentados por el gobierno, justamente lo que buscan es que el ciudadano se quede en su casa. Bien lo dice Noam Chomsky. Al poder no le interesa lo que piense la gente. Lo que quiere es, quédese usted en su casa, no haga nada, no participe. No, hay que participar, hay que manifestarse con toda la dignidad y con todo el derecho de manifestarse. Vemos justamente que lo que se busca crear con todo este ambiente de saqueo, de caos, alimentado por el propio gobierno, es justificar lo que ya está previsto, que es darle al ejército, a la Fuerza Armada Permanente, facultades que hoy le prohíben hacer investigaciones,
a hacer procuración de justicia y tareas que le corresponden al Poder Judicial en la Constitución. El que el ejército asuma esas responsabilidades nos coloca en la puerta de un Estado policíaco militar, de un fascismo, porque el ejército tendría facultades sin ninguna orden de ningún juez de investigar, de entrar no solamente a las habitaciones, a la vida privada, sino incluso a los espacios públicos de los poderes públicos. ¿Qué es eso? Bueno, pues poner todo el control del proceso de la gobernabilidad en la Fuerza Armada Permanente, es decir, convertir a los mexicanos en enemigos, en un enemigo interior, y por lo tanto corromper la tarea fundamental del pueblo en armas, como ha sido hasta ahora el ejército mexicano, con también eventos que claramente están mostrando que ha habido una creciente degradación de esa responsabilidad. Y ahí están justamente los reclamos de acciones en donde claramente hay responsabilidades no solo del ejército, también de la Policía Federal en desapariciones y en actos que vulneran los derechos humanos a la vida de los mexicanos. Entonces hay que tener cuidado en eso. Y por supuesto, tenemos que actuar en el momento actual, en este momento, impedir que esos contratos que son inconstitucionales puedan generar derechos. Hay que tener la conciencia en todos los mexicanos que esos contratos son inconstitucionales, incluso en los términos actuales en los que está establecida la Constitución, y se deben declarar nulos de pleno derecho. Hay que parar esto en seco ahora, no pensar que eventual cambio de correlación de poder y un nuevo gobierno a partir del 18 pueda revertir las cosas. Hay que hacerlo ahora, no esperar a que esto se consolide. ¿Y cuál es la vía legal para lograrlo? La vía legal para lograrlo es presentar una demanda de nulidad ante un juzgado. Y eso ya es algo que algunas organizaciones están preparando en este sentido. Y por último, evidentemente, se tiene que exigir y emplazar al gobierno a que active la capacidad de refinación, que de manera criminal la han reducido. No es justificable bajo ningún punto de vista que la capacidad de refinación esté en el 37% y que esté obligando el gobierno a que el pueblo de México esté consumiendo gasolina importada y sometidos a estos factores. Eso no tiene ningún fundamento. El gobierno tiene la obligación de hacer un uso eficiente de la capacidad que ya está instalada. Muy bien. Pues agradezco muchísimo Marcos Marina Mezcua, muchísimas gracias Alberto Montoya Martín del Campo. Los dos académicos estudiosos a fondo, estudiosos en serio. Así que por eso he querido compartir con ustedes sus voces, sus pensamientos y sus propuestas. Vayamos pensando en México desde el corazón y qué podemos dar nosotros para el bien de todos. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. De liderazgo, de una falta de liderazgo, y por la otra una sociedad que desde el 1 de enero, un día que uno hubiera pensado la gente está durmiendo la mona, como se dice vulgarmente, la gente ha salido a las calles a protestar muy consciente de lo que se nos venía encima. Esto nos da un panorama muy interesante de participación social y de reclamo empresarial que no tiene precedente inmediato. No tiene precedente inmediato, ni siquiera se compara con el levantamiento indígena zapatista del 94. Es correcto. Ni siquiera, bueno, tal vez se asemeja al 68. A ver, trata de comparar con otros levantamientos, manifestaciones sociales de esta magnitud en la historia de México. Yo creo que tiene características muy particulares porque que poco a poco se diluye el discurso de que solo afecta a quienes tienen vehículo, porque finalmente toda la economía se mueve con gasolina. Por lo tanto, el argumento burdo de esto era un subsidio que solo favorece a unos cuantos se cae
Y termina involucrando a toda la sociedad, porque tengas o no auto, manejes o no manejes, a todos nos va a pegar por el alza de precios, por todo aquello que se viene encima y que ya empezamos a detectar, de forma tal que es difícil encontrar un precedente de participación, de respuesta social, y además viene a desmentir algo que siempre se dice: los mexicanos son muy dejados y no hacen nada. No, esta vez la gente está muy movilizada, está muy descontenta, porque efectivamente también han aflorado otra clase de elementos, otra clase de razones para estar descontento. Se suman cosas no resueltas. Así es. Por ejemplo, los 43 de Ayotzinapa. Efectivamente, o un tema que tenga que ver con productividad, o que tenga que ver con el salario que no alcanza, o con la seguridad. O la seguridad, o la percepción de autoridades frívolas que de repente están en todo menos en lo que deben. Informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Feliz Año Nuevo 2017 con una gran esperanza desde el corazón hacia afuera. Ahora, nuestro mayor recurso es lo que hay dentro de cada uno de nosotros, porque vemos que el contexto global, económico y político es atroz, es tremendo, pero ahí no está la fuente de la vida. La fuente de la vida está en el corazón de cada persona y es responsabilidad de cada persona sacar lo mejor de sí mismo, compartirlo en su familia, en su entorno, entre vecinos, en alguna participación de justicia social para el bien de muchos otros que no tienen quien les ayude, y por supuesto también involucrándonos en la medida de lo posible en los temas políticos y económicos a nivel macro, sea en su estado, sea en la nación, sea en el mundo entero, para que podamos contribuir, pero desde lo que sale del corazón, a conciencia de verdad. Vamos a intentar hacer un análisis de lo que está pasando en México desde el gasolinazo, una mala sorpresa para los mexicanos al inicio de este 2017, con unos efectos tremendos, porque es oportunidad para que aparezcan pues los descontentos múltiples que hay en la República Mexicana. Está con nosotros Marcos Marín Amezcua, él es analista político e historiador. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal? Qué gusto de estar con ustedes. Muy amable, gracias. Bienvenido. Gracias. Pues a ver, ¿cómo ves? Hemos visto con mucho los hurtos de parte de los gobernadores, la corrupción. Es correcto. Entonces la ciudadanía tiene una lista legítima, no gratuita, de quejas que se suman y polarizan mucho más. Algo que quizá podría quedar en lo económico, pero que termina golpeando a todos los elementos de la sociedad. ¿Te acuerdas del Barzón que se quejaba hace algunos años? ¿No? Así es, y que todavía andan por ahí, de repente se lanzan manifiestos y siguen peleando. Claro, porque son cosas no resueltas en decenas de años. Llevamos 20 años con el Barzón, con lo cual quiere decir que el tema, como tantos, ahí están, y no ha habido la capacidad para darles cauce y finalmente darles una respuesta. ¿Qué relación tendría este momento? Si es creado acaso, también te pregunto, porque hemos visto que las cortinas de humo en México son, pero ya, se nos dan. Bueno, llamaron a gente del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, lo llaman estadista, ¿no? Exactamente. ¿Qué es un estadista? Un estadista tiene tres características. Es una persona que, primero, sabe por qué está en el puesto. Segunda, tiene una visión de país. Y tercera, sabe hacia dónde conducirnos. Es una estratega. Es una estratega. Y bueno, siendo estratega, vimos historias como las de la chica que amaneció en una bolsa negra, sí. Paulette, en el Estado de México. ¿Cómo no? Una historia. Efectivamente. Vemos una historia de una niña que cumple 15 años recientemente y que le hacen todo un distractor nacional. Ajá, vemos tremendo. Distractores, vemos cortinas de humo, distractores, estrategias. Efectivamente. Vemos esas estrategias en este momento, cuando se elige a Trump, que está próximo a tomar su cargo, cuando México se ha ido vendiendo poco a poco a Estados Unidos. En este momento, justamente en este momento, yo quisiera, pues con mucho interés y pasión, ¿no?, analítica, la respuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana a la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, junto con la Comisión de Productividad, que firmaron un acuerdo. Lo firmó el Consejo Coordinador Empresarial, pero no lo firmó Coparmex, y Coparmex, en cambio, da otra propuesta. Esto habla de algo muy interesante que puede llegar a suceder, porque se pone estos patrones, ¿no?, de empresarios, se ponen del lado del pueblo, de la ciudadanía. Efectivamente, estamos viendo un contexto muy complicado,
donde, lo decías muy bien al principio, de una forma sorpresiva, se anuncia un gasolinazo que, si bien está previsto desde la reforma energética, porque sí deriva de la reforma energética. Pero tenía que suceder hasta el 2018. Es correcto, y de repente, sin ninguna explicación científica, ya no digamos académica o económica, se dice a partir del 2017. Se adelanta un año. Se adelanta un año sin mayor razón para ello. Como no sea recaudatoria, ¿verdad? Que es la que invariablemente se niega, se dice esto no es para recabar más, pero pues termina siendo para recabar más, a falta de otros dineros que ya no están ingresando al país. Y por la otra, ¿verdad? El hecho de decir, de empezarse a aventar la pelota, ¿no? Es decir, la culpa es de gobiernos pasados, la culpa es del Congreso que aprobó la medida en un transitorio que nadie leyó y por lo tanto, como se levanta el dedo sin saber lo que se aprueba ni mucho menos, ahí quedó. Resulta que estamos viendo una sociedad crispada, pero con dos variables muy interesantes. La primera, que no ha habido la convocatoria del Ejecutivo tan eficaz como para lograr que todo mundo firme el acuerdo que él propone. Eso habla de una ruptura. Entender, si fuera un escenario creado, este gasolinazo, para luego tomarlo de pretexto para hacer un acuerdo, una firma de acuerdo, esta reacción de Coparmex que se distancia con prudencia del Consejo Coordinador Empresarial, que se asume como la máxima, el paraguas más grande de todo el empresariado mexicano, al que pertenecen todos los organismos como como Coparmex, como Concanaco, Canacope y tantas otras cámaras y grupos, ¿no? La Cámara de la Industria de la Transformación también, etcétera. Todas ellas tienen como paraguas a Consejo Coordinador Empresarial. Coparmex, en voz alta y manifestándose pues de una forma muy firme, expresa una contrapropuesta. Es correcto. Es un escenario creado que hacia dónde vamos, porque estamos próximos a cumplir 100 años de la Constitución Política Mexicana y también ha habido voces que hay que renovar esa Constitución. Por favor, dinos, ¿tú qué ves con la experiencia que tienes de análisis histórico? Tres respuestas. La primera, empiezo por Coparmex. Coparmex ha dejado muy claro los últimos 2 días que no firma, porque en el texto original, que ya no es el definitivo, en el texto original había un párrafo donde se culpaba al empresariado de la situación prevaleciente en el país, con lo cual dijeron no firmamos porque esto es culpa del gobierno, no del empresariado. Entonces, por eso esa es la razón que ha motivado a sacar su firma del acuerdo. Dicen, reconocemos que en el texto final ya no dice eso, pero la primera intención sí fue la de echarle la culpa al empresariado. Primer